Hola amigos, ¿qué tal? Les saludo una vez más para poder ver ya nuestro día número 21 del devocional rumbo a Transforma tu entorno 2013, lo que quiere decir que han pasado ya 3 semanas de devocional y que estamos definitivamente muy cerca de lo que es el Congreso Transforma tu entorno 2013. Estamos ya exactamente a 7 días para poder disfrutar de la bendición que Dios nos dará a través de este Congreso, pero sobre todo la bendición que Dios nos da a través de su palabra, porque mientras su palabra sea el centro, lo demás entonces fluirá y será solamente un complemento de lo que Dios quiere y puede hacer, simple y sencillamente a través de la palabra, porque la palabra pues es simple y sencillamente pues la máxima autoridad, ¿no? Jesús es la palabra, Jesús es el verbo, y por eso es que es tan importante estar en la palabra. Hoy estoy muy contento por todo lo que Dios ha hecho. Hoy estuvimos un grupo de los organizadores del Congreso compartiendo en las calles acerca de la esperanza que hay de Jesucristo, animándolos a sonreír porque Dios les amaba, y creo que esto lo haremos más seguido porque precisamente lo que propondremos en el Congreso es que salgamos a las calles y hablemos de quién es Jesucristo. Así es que vamos a estudiar lo que es el capítulo 21. Voy a tener que cortar igual algunas partes del capítulo por cuestiones de tiempo y de enseñanza práctica, pero bueno, vamos a ir revisando qué es lo que viene en el capítulo número 21 de Hechos y la enseñanza que hoy quiere darnos el Señor rumbo a Transforma tu entorno 2013. Bien, acuérdense que estábamos viendo que Pablo estaba dispuesto a ir a Jerusalén a pesar de que pues no era como lo más indicado entre comillas si lo vemos desde el punto de vista humano, porque el Espíritu le había dicho que ahí iba a sufrir tribulaciones y prisiones. Dice el 21: después de separarnos de ellos zarpamos y fuimos, se refiere a la gente que estaba, perdón, se me fue ahorita, en Mileto, que estaba allí en Mileto. Se separan de ellos y fueron con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiera a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa oramos, y abrazándonos los unos a los otros subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas, y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo. Mi querido amigo, aquí vamos a ver primeramente el aspecto de que Pablo sigue haciendo su trabajo. A pesar de todas las pruebas y todas las cuestiones que él estaba viviendo, él sigue haciendo su trabajo, predicando del Evangelio de Jesucristo, confirmando las iglesias y estando allí. Eh, y bueno, aquí vemos también ahora lo que viene siendo la profecía. Voy a leer lo que es el versículo 11. Dice que, bueno, el 10 decía que llamado Ágabo vino un profeta, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Vuelvo a reiterar, mi querido amigo, como lo dije ayer, las profecías son para advertirnos lo que viene, mas no para realmente huir de lo que Dios quiere que enfrentemos. Muchas veces tratamos de huir de las cosas que Dios quiere que enfrentemos. Muchas veces, en lugar de enfrentar, lo que hacemos es dar la vuelta. Muchas veces preferimos de alguna manera no llegar a la bendición, pero no enfrentar el área que Dios quiere que enfrente. Y la realidad es que una profecía está dada para que tú te prepares correctamente para enfrentar la circunstancia que el Señor te mostrará. De aquí lo que sucedió precisamente fue eso. El Señor estaba preparando a Pablo para lo que venía. No le estaba de alguna medida diciendo no vayas, solo estaba diciendo: Pablo, vas a ir y vas a ser atado.
Entonces dice obviamente que cuando oyen esta noticia en el 12, le rogamos nosotros, dice, al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiera a Jerusalén. Obviamente la reacción que cualquiera de nosotros hubiera tenido, si sabes que tu líder va a Jerusalén, que Jerusalén va a ser arrestado, pues le dices no vayas. Pero fíjense en la respuesta de Pablo. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Entonces, esta respuesta es extraordinaria. ¿Qué hacen? Dice Pablo, llorando y quebrantándome el corazón. Pablo dice, yo estoy dispuesto no solamente a estar atado, pero si es necesario morir, estoy dispuesto. Dios me lo está revelando, pero no importa, yo estoy dispuesto porque lo que necesitamos es que el Evangelio siga siendo llevado. Si nosotros no aprendemos que el Evangelio debe ser llevado, y si nosotros no ponemos el Evangelio como prioridad en nuestro mensaje, mi querido amigo, mi querida amiga, no puede haber transformación del entorno. Si nosotros seguimos huyendo de las responsabilidades que Dios quiere que tomamos, no va a haber transformación del entorno. Debemos de empezar a enfrentar nuestros temores, debemos de empezar a vivir en la plenitud de Jesucristo y debemos comenzar a hablar más de su palabra. Dice, y como no le pudimos persuadir, versículo 14, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. No pudo haber mejor oración de estos hombres que esta precisamente, hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hecho ya los preparativos, subimos a Jerusalén y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Entonces, bueno, aquí sigue esto, no le pueden persuadir a Pablo, y entonces dicen, hágase la voluntad del Señor, y se embarcan hacia Jerusalén. Versículo 17, cuando llegamos a Jerusalén los hermanos nos recibieron con gozo, y el día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos ahí todos los ancianos. A los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Imagínense todas las cosas, dice una por una, que había hecho. Pues vemos que Pablo hasta aquí ha hecho tremendas cosas por los gentiles. Entonces seguramente se tardó un poquito el discurso, ¿no? Cuando ellos lo oyeron, versículo 20, glorificaron a Dios y dijeron, ya ves, hermano, cuántos millones de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñan a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no se circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Cuando empieza y sigue prosperando el trabajo de Pablo, lo que sucede es que inmediatamente la gente empieza a hablar. Y la gente empieza a hablar y empieza aquí a difamarlo de alguna manera. O sea, sí, tú estás predicando el evangelio, pero también estás diciendo que algunas cosas de la ley de Moisés no se cumplan, ¿no? Pero Pablo entonces empieza su defensa y bueno, esto es lo que ahora dice la iglesia. Esto es bien importante. La iglesia lo dice, pero es lo que se estaba diciendo ya en los rumores que estaba viendo. Entonces, pero había que prevenir. Entonces le dan algunas instrucciones del versículo 22 en adelante. Le dan las instrucciones a Pablo de lo que tiene que hacer. Pero dice aquí en el versículo 30, a donde me voy a saltar, te voy a pedir que tú leas con calma lo que es versículo 22 al versículo 29. Yo voy a empezar a leer, a retomar desde el 30. Dice, así que toda la multitud se conmovió y se agolpeó el pueblo, y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo. Inmediatamente cerraron las puertas, y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Entonces esto es muy interesante. En el momento en donde Dios está prosperando la obra, viene esta situación de nuevo, y lo que pasa es que se alborota el pueblo de nuevo y empieza a haber un relajo, ¿no? Entonces dice 32, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno, los soldados dejaron de golpear a Pablo. De alguna manera le salvaron la vida. Entonces estaba otra vez siendo apedreado. Entonces, llegando al tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud nos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza, ¿no? Entonces, fíjense qué interesante.
Pablo vuelve a ser arrestado por predicar el nombre de Jesucristo. Y es interesante porque Pablo de alguna manera parecería que no aprende la lección, pero es todo lo contrario. Él aprendió la lección de que no vale la pena ganar el mundo si se pierde el alma. Él lo entendía y quería que otros supieran eso, así es que llevaba las buenas nuevas del Evangelio. Mi amigo, mi amiga, debemos de estar en obediencia, debemos de estar además buscando siempre la voluntad del Señor y debemos, por supuesto, tomar las profecías como una advertencia, pero no como algo, al menos que Dios lo muestra muy claramente, que debes o no hacer, sino algo que te prevé para lo que viene, pero tú con valor debes de enfrentar lo que viene para poder seguir cumpliendo la voluntad de Dios y por lo tanto transformar el entorno en el que vives. Mis queridos amigos, estamos ya a 7 días, en 7 días nos vemos en Transforma tu Entorno 2013, que Dios les bendiga grandemente y seguimos viéndonos mañana para estar en la última semana de devocional rumbo a Transforma tu Entorno 2013.